Seguimos con las traducciones de live de nuestro Jikook. ¿Será que Jimin y Jungkook fueron juntos a hacerse los piercings? Jungkook conoce todo sobre Jimin. Si quisieres saberlo, quédate y sin más comenzamos. Ambos en el auto, Jimin tarareando suave la canción Like a First Feeling mientras Jungkook maneja, probablemente cantando juntos en ese momento tan íntimo. Últimamente me encanta esta canción y la escucho todos los días. Creo que no me he perdido ni una sola noche sin escucharla, dice Jimin, con esa voz que transmite todo el cariño que siente. Sí, es cierto. Incluso cuando estás solo, la tarareas todo el tiempo, responde Jungkook con una sonrisa cómplice. No dejaba de poner esta canción a tu lado mientras conducías, confiesa Jimin, mirándolo fijamente, con esa mezcla de ternura y algo más. Y claro, si Jimin está solo y Jungkook sabe que tararea la canción todo el tiempo, es porque no están realmente separados. Porque estar cerca, escuchando esas pequeñas melodías compartidas, es como seguir bailando juntos, aunque solo uno cante en voz baja. 떠가지고 해들어요 맨날. 거의 저녁하고 하루도 빠짐없이 듣고 있는 것 같아요. 그래? 진짜요. 맨날 혼자서도 계속 흥얼흥얼거리잖아요. 그렇죠. 정국 씨 운전할 때도 옆에서 계속 틀어놓고. 예. La charla sobre ping pong entre Jimin y Jungkook fue tan tierna que parecía que realmente pasaban mucho tiempo jugando juntos. ¿Por qué mi papá se ha vuelto tan bueno en el ping pong de repente?, pregunta Jimin con una sonrisa divertida. Le dije a mi papá, papá, nosotros nos hemos vuelto muy buenos en el ping pong últimamente, cuenta Jimin, mostrando probablemente una foto de su papá jugando. Él es bueno, comenta Jungkook, impresionado. Decidimos jugar una partida algún día. Papá, no podrás vencerme, dice Jimin con confianza. Aunque creo que podría ser mejor que tú, responde Jungkook, con esa mezcla de broma y sinceridad. Pero nosotros jugamos juegos mentales. ¿Y si hago eso con mi papá?, reflexiona Jimin. Cuando Jimin dice nosotros, está claro que se refiere a ellos dos juntos, como un equipo inseparable que incluso enfrenta retos y juegos con la misma complicidad y cariño. 이렇게 많이 나왔지. 야, 내 아파트 우리 탁구 엄청 들었다니까. 아빠도 탁구 요즘 계속 치고 있더라고 이렇게. 잘하던데? 이거 우리 아빠인데. 잘하시네. 이거 아빠 탁구 이렇게 한판 치러 가자기로 했어. 아, 그래? 응. 아빠 내가 단대입니다. 아버님 더 잘 치실 것 같은데? 우린 멘탈 공격하잖아. 아빠한테 멘탈 공격 오게 해서 되겠어요? 안 될 텐데. 그 정도 가지고는 안 될 텐데. Jungkook se había acostado temprano, agotado tras grabar durante 7 horas seguidas. Pero en medio de la noche se despertó. Y en lugar de volver a dormir de inmediato, pensó en Jimin. Así, sin razón aparente, fue a buscarlo. Lo encontró durmiendo, lo grabó y luego simplemente volvió a su cama. Tuve unas conversaciones encantadoras con Nam Junyoung antes de irme a dormir, comenta Jimin, tranquilo. Yo estaba dormido en ese momento, responde Jungkook. Pero entonces Jimin lo enfrenta, aún con tono curioso. No, o sea, ¿por qué te despertaste en mitad de la noche y me grabarías? Y luego volví a dormirme, dice Jungkook como si fuera lo más natural del mundo. ¿Por qué hiciste eso?, insiste Jimin, ya riéndose pero sin entenderlo del todo. Solo me preguntaba qué estaría haciendo Jimin Chang. Y cuando lo vi durmiendo, grabé un video y me fui. Responde Jungkook con sinceridad, sin adornos, como si fuera una costumbre dulce más que un impulso extraño. Jimin intenta explicarse. Lo molesto es que seguro que ustedes también lo hacen, pero normalmente me duermo viendo videos. Eso es todo lo que hacía, pero la animación se estaba reproduciendo en ese momento. Entonces, ¿por qué hiciste zoom en ese momento e incluso grabaste mi cara antes de irte? Y ahí, sin pensarlo mucho, Jungkook responde algo que lo dice todo. ¿No se convertirá todo en recuerdos algún día? No lo dijo directamente, pero lo dejó claro. Cuando Jungkook abre los ojos, lo primero que le viene a la mente es Jimin. Lo busca, lo observa, lo guarda. No por casualidad, sino porque para él, Jimin ya es parte de lo que vale recordar.
La reacción de Jimin después de que Jungkook leyera "Lo amo y ustedes se ven bien juntos". I love him. 너희들 잘 어울린다. 정국. Background us. Background us. 그 뭐야? 왜요? Jimin, ¿quieres que te dibuje algo? Pregunta Jungkook con esa voz suave que ya anticipa intención. ¿Te dibujo, Hyun? Insiste poco después, como si la idea no se le fuera de la cabeza. ¿Quieres que dibujemos juntos? Añade, cambiando el enfoque, buscando compartir el momento si no le permiten capturarlo solo. 3 veces le preguntó. 3 veces Jimin lo rechazó, con esa actitud típica de quien dice que no, pero se queda mirando. Y aún así, Jungkook lo dibujó. Lo hizo de todos modos, porque no necesitaba permiso para hacer lo que el corazón le pedía. Porque Jimin es su inspiración constante, en fotos, en videos, en trazos rápidos y en detalles que nadie más nota. Jimin, claro, se queja. Siempre dice que no le gusta, que no sale bien, que mejor no. Pero en secreto le encanta, porque sabe que Jungkook no dibuja a cualquiera, y porque aunque lo oculte, le gusta ser visto así, a través de los ojos de alguien que lo encuentra hermoso hasta en los garabatos. Dibujar para ti, dibujarte a ti, dibujar contigo. Jungkook no lo dice con flores, pero todo en él grita que Jimin es su musa. 지민이 그림 그려줄까? 아니? 형 그려줄까? 아니. 우리 그림 그리기 할래? Últimamente, tú también la has estado escuchando mucho. ¿Te gusta?, dice Jungkook con una sonrisa apenas contenida. Sí, esta canción es demasiado buena, responde Jimin, sin darle demasiadas vueltas, aunque ya sabe por dónde va todo esto. Y entonces, en un momento tan suyo, los dos cantan en sincronía. Entonces te visitaré en tus sueños esta noche. Escucharé en silencio tu historia. Literalmente eres tú, dice Jimin entre risas. ¿Es para Jimin? ¿Para Jimin?, pregunta Jungkook, ya sabiendo la respuesta. Sí, confirma él mismo. Vienes mientras duermo y grabas un video mío, ni siquiera lo niegues. Pero no entré en tus sueños, dice Jungkook, como si eso hiciera alguna diferencia. Sí es cierto, acepta Jimin, pero la sonrisa le gana. Y entonces, como si todo esto fuera una broma que no es broma, Jungkook suelta. No quiero saber cada pequeña cosa sobre ti. ¿Qué dijiste?, responde Jimin en automático. Dije que no quiero saber cada pequeña cosa sobre ti. Yo tampoco, responde Jimin, girando el juego. ¿Qué dijiste?, pregunta Jungkook, provocando como siempre. Ah, tú tampoco, responde él mismo, riéndose. Entre risas indirectas y palabras prestadas de canciones, Jimin y Jungkook juegan con fuego suave, ese que no quema, pero que siempre deja huella. No. Es este lado. Este es el lado que duele, dice Jimin, tocándose con cuidado la oreja. ¿Duele?, pregunta Jungkook, sin dejar de mirarlo, como si ya supiera la respuesta. Apenas duele ahora, responde Jimin con una sonrisa suave, como quien intenta restarle importancia. ¿En serio?, insiste Jungkook atento. Tal vez porque tenía miedo. Aún así, aguantaste bien, dice Jungkook, casi con orgullo. Cuando me perforan las orejas, no cicatrizan bien. Siguen doliendo durante bastante tiempo. Me recupero lentamente. Sí, tu curación es lenta, responde Jungkook sin pensarlo, como quien ya ha estado ahí, como quien ya lo sabe de memoria. Ah, pero no que no quería saber cada pequeño detalle sobre él. Jungkook puede bromear todo lo que quiera, pero la verdad se le escapa sin permiso. Conoce a Jimin como nadie. Sus gestos, sus tiempos, sus miedos. Lo lleva anotado en algún rincón invisible, como si cada herida de Jimin fuera también suya. Porque si alguien quiere saber algo sobre Jimin, solo hay que preguntarle a él. Jungkook no solo lo ama, lo estudia, lo siente, lo cuida. El verdadero Jiminpedia. 네, 이쪽이야. 나 아픈 쪽. 나 이제 거의 안 아픈데? 왜? 혹시 무서워서. 그래도 제가 귀 뜨면은 안 나아요. 꽤 오래 아파요. 그 회복이 느려요. 맞아. Espera, ¿cuál era mi identificación? ¿Eh?
Pregunta Jungkook, rascándose la cabeza con esa mezcla de confusión y ternura tan suya. Yo también olvidé el mío, responde Jimin, pero ni un segundo después ya está pendiente de la pantalla de Jungkook. ¿Es este? ¿Era este? Usé este, insiste él, probando opciones sin mucha esperanza. No, no es ese, responde Jimin con seguridad, corrigiéndolo de inmediato. Y ahí está todo. Jungkook, que no recuerda ni su propia ID, se apoya en Jimin. Jimin, que tampoco recuerda la suya, tiene memorizada la de Jungkook. Porque sí, se olvidan de muchas cosas, pero nunca el uno del otro. Porque aunque parezca un detalle mínimo, lo dice todo. Cómo se cuidan, cómo se conocen, cómo se completan sin esfuerzo. Eso no es solo cercanía, es intimidad. Y ese tipo de cosas no se fingen. 위버스 내가 근데 이게 위버스가 있기는 한데 로그인을 해야 돼. 근데 이게 가로로 안 돌아가더라고. 이게 아니 가로로 안 돌아가죠. 그럼 맨날 이렇게 하세요? 아니 이게 또 빼서 하기 귀찮잖아. 아이씨. 잠시만 내 아이템 뭐더라? 나도 내 아이디 까먹어. 아이씨, 같이 거기 돌아가는 게 짜증나네. 나도 같이 이거 내려가. 맞나? 이게 이거였나? 이걸로 했나? 아니잖아. 이거 Nuestro sargento era una persona muy divertida, comenta Jimin con una sonrisa que ya anticipa lo que viene. Ajá, asiente Jungkook, recordándolo también con cariño. Gracias a él lo pasamos bien en el ejército, agrega Jimin, dejando claro que no todo fue disciplina y rutina. Incluso nos hizo una canción desde el primer día, dice entre risas. Ambos, al unísono, imitan al sargento. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cuando nos conocimos por primera vez, dice Jimin aún riendo. Así que cada vez que veía a Jungkook, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Repiten otra vez los dos, imitando al sargento como si fuera parte de una coreografía interna que nunca olvidarán. Jimin, agrega Jimin, recreando la forma en que el sargento lo llamaba, alargando la última sílaba con tono afectuoso. Sargento Nim, responde Jungkook riendo. Sargento Nim, repite Jimin, y de nuevo, Jiminton. Vuelve a decir Jungkook como si lo estuviera viendo frente a él. Y entonces Jimin cuenta lo más inesperado. Pero lo más gracioso era que iba coleccionando mis photocards una a una. Y después, cuando me dieron de baja, había hecho un álbum completo de photocards. Y aún más. Jimin, antes de irte, por favor firma solo una vez para mí. Ah, sí, sargento Nim, dice Jimin, sin poder contener la risa. Jimin, replica Jungkook en tono de despedida. Mantente saludable. Sí, sargento Nim, responde Jimin con un toque de ternura y respeto. Una anécdota simple, divertida, pero que deja ver cómo incluso dentro del servicio militar, entre reglas y horarios, Jimin y Jungkook siguieron brillando. Y también cómo alguien, como ese sargento, no pudo evitar rendirse al encanto de ambos, especialmente al de Jimin, que terminó con su propio álbum de fans, firmado y todo.